o no abandonemos el temor y no nos deshagamos de las inseguridades que hemos ido adquiriendo, pues esas partes bonitas y auténticas de nuestro ser no podrán aflorar. Entonces yo creo que este segundo aspecto de la interiorización activa nos va a servir justamente para irnos volviendo más, no solamente sinceros con nosotros mismos, sino con los demás, para ir terminando con las inseguridades, con los miedos, y comenzar a fluir de manera segura a través de esa conciencia interna que comienza indudablemente a despertarse en nosotros. Aquí recordemos que hemos de aprender a abrirnos, y aquí cuando le dicen a una persona que está muy cerrada, como muy pendiente de ella misma, es importante que reconozcamos que hay muchos eventos de la naturaleza que nos permiten abrirnos. Un amanecer, el cielo estrellado, un atardecer, la mirada profunda de quien nos ama, la voz de aquella persona que nos conmueve, las imágenes desastrosas de eventos y desastres naturales en otros lugares que llegan a acomodarnos interiormente y de pronto logran sensibilizar nuestro corazón y que se asome una pequeña lágrima allí. Toda esa sensibilidad abierta, no la sensiblería, sino la sensibilidad abierta a esos eventos, tanto los majestuosos en términos de naturaleza como los que pasan en la vida humana y que a veces no son tan bonitos de ver, estar abiertos a todo lo que significa la vida, porque la vida no es solo placer, no es solo éxtasis profundo, sino también hay eventos que debemos darnos cuenta que están marcados por el dolor y el sufrimiento. Entonces, ese abrirnos incluye abrirnos a la totalidad de la vida con todo lo que ello implica, ¿sí? Porque a veces pensamos que ser espiritual es solo refugiarnos en la parte bonita de la vida, y cuando nos vemos enfrentados a una circunstancia que no es agradable para nuestro esquema mental, para nuestro esquema emocional, entonces la vamos rechazando, y ahí hay mucha sabiduría y muchas enseñanzas que debemos aprender de ello. Entonces, ese abrirnos es como un llamado también a que nos demos cuenta en qué cosas nos cerramos en la vida cotidiana, en qué cosas no permitimos que de afuera permeen nuestra piel, permeen nuestra mente, permeen nuestros afectos, y nos permanecemos allí como en una torre de marfil, pensando que sí somos muy espirituales, pero el mundo concreto que nos rodea, comenzando por nuestra familia, pues está allí con unos desajustes, y nosotros, como que eso no es problema mío. Entonces es una invitación a estar abiertos y a superar ese temor, superar el hábito que tenemos a encerrarnos y mantenernos como en nuestro sitio de comodidad. Bueno, entonces vamos viendo cómo desde esa perspectiva hacernos capaces de expresar energía, amor, sentimientos compasivos, sentimientos de comprensión, nos van fortaleciendo esa capacidad que tenemos los seres humanos en general de amar, de ser compasivos, de ser tolerantes, de darnos cuenta, como decía Leandro hace un momento, en otras palabras, de que no estamos solos, sino que compartimos con otros seres humanos. Esa sensibilidad hacia lo que nos rodea nos va llenando de fortalezas, nos va haciendo sentir vivos, nos va haciendo conscientes de que pertenecemos a algo muchísimo más amplio. Yo recuerdo cuando miro mi camino, me acuerdo de en la época en que yo era estudiante de bachillerato, pues yo era un ser absolutamente dormido. Yo iba al colegio porque me mandaban, o sea, pero no pensaba ni siquiera, no tenía como una visión de futuro. Yo hubiera querido tener muy seguramente que en esa época me hubieran hablado de liderazgo, me hubieran hablado de conciencia social,
No, esas cosas no existieron para mí. Sencillamente yo cuando trato de recordarme en esa época, yo iba al colegio, pero sencillamente consideraba que iba al colegio porque, bueno, era lo que tenía que hacer, ir al colegio, pero ¿hacia dónde apuntaba eso? Jamás lo pensé. Ya cuando estaba finalizando fue que, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pero como que no tenía un proyecto, no tenía una visión de futuro, y eso a estas alturas, o después cuando me hice consciente de eso, me pareció terrible, me pareció triste, pero también desde la perspectiva en que me veo ahora, entiendo que tenía que ser así. Yo duré muchos años de mi vida así dormido porque de alguna manera esa situación me protegió a mí de muchas situaciones en las que pude haber caído. Claro, en esa época llegué a tener una serie de experiencias que me permitieron que se despertara en mí la conciencia social. Y ese fue para mí el primer paso, darme cuenta de que existían otros seres humanos, de que existían unas problemáticas de tipo social, de que, hombre, ¿yo qué podía hacer? ¿Cómo podía actuar frente a las necesidades, al dolor, al sufrimiento de los demás? Ese fue el primer paso. Y es un poderoso cuestionamiento que en su momento a mí me llenó de angustia, me llenó de zozobra, pero que con el correr de los meses me di cuenta de que, bueno, había formas de asumir esas situaciones, de buscar formas de actuar, y el hecho es ese, comenzar a andar, comenzar a moverse en esa dirección. No vamos a detallar ahorita cómo, pero sí el hecho de comenzar a hacer es importante, y eso nos irá llevando hacia nuevas circunstancias, hacia nuevos momentos donde comenzaremos a descubrirnos verdaderamente quiénes somos y cuáles son nuestras verdaderas potencialidades. Aquí nuestros oyentes deben recordar que todos hemos tenido procesos de vida en los cuales hemos estado dormidos, ¿sí? Por diferentes circunstancias, y ese adormecimiento, pues, cuando ha llegado la hora de despertar, para algunos pudo haber sido muy revelador, muy feliz, pero para otras personas tuvo que pasar el evento a través de las lágrimas. Entonces, recordémonos esos eventos y veamos cómo hemos cambiado en el transcurso del tiempo y cómo ahora podemos percibir otras realidades, que es las que nos han llevado a preguntarnos un poco más allá y a escuchar propuestas de trabajo interior como la que estamos desarrollando en estos programas. Y yo creo que aquí en este espacio podríamos contemplar eso que en otras corrientes llaman el acto de parar el mundo, ¿no? O sea, esos sucesos que llegan a nuestra vida y nos frenan en seco. Son eventos generalmente inesperados que nos sacuden, nos sacan de esa rutina en la que estamos sumidos y hacen que comencemos a cuestionar poderosamente el por qué estamos acá, el para qué, el sentido de la vida. Y es ahí cuando la vida misma o el universo, como lo queramos ver, nos está diciendo: despierta, ese es el despertador. Entonces, ahí vamos a ir relacionando con la charla que llevamos en el día de hoy. Entonces, el proceso de esterilización activa, que ya hemos sido reiterativos en los ejemplos, sigue al proceso de interiorización activa, en el cual nos llevan a hacer énfasis en que la personalidad profunda, o sea, lo que somos cada uno de nosotros y nosotras realmente, lo que somos, ese se desarrolla, esa personalidad profunda se desarrolla y se fortalece mediante el ejercicio de la fuerza interior, y esa fuerza pues es la que nos lleva a que nosotros aprendamos a expresar todos los sentimientos que tenemos, toda la energía, toda la inteligencia, todo el amor, toda la felicidad. Y aquí nuestro autor nos dice, la felicidad hay que expresarla sintiéndola o no sintiéndola, ¿sí? Pues es un poco contradictorio, pero nos lleva a decir, pueda que la situación no dé para que usted sonría, para que diga, oh, qué maravilla de circunstancia, pero sin embargo hacer el esfuerzo interior de sentirme feliz aún viendo cosas que van en contra de mi patrón moral corriente, pero no como un acto de
de frialdad, sino encontrar que mi felicidad está dentro de mí, que no depende para nada de circunstancias exteriores, y que es nuestro deber ejercitarnos en desarrollar esa fuerza que nos permita estar felices en diferentes circunstancias. Obviamente, si somos realistas, pues es complejo de realizar, pero por eso es un camino de autorrealización, no la meta de la autorrealización. Bueno, y esto nos lleva ya al tercer camino, que es el camino del instante, ¿no? La vivencia del silencio, pues llamarla ahí. Y me encanta, a todos nos encanta esa vivencia, pero fijémonos todo lo que hay que hacer antes y de todo lo que tenemos que estar conscientes antes para llegar a ese proceso de silencio interior, a ese camino del instante, dice Vladir, en el que no hay movimiento ni hacia adentro ni hacia afuera. Entonces, háblanos, Alejito, un poco de esto. Tenemos como 3 minutos para hablar. Ahí hay como un proceso fisiológico muy puntual que lo puede hacer cualquiera de nuestros oyentes. En el movimiento de la respiración, cuando nosotros inhalamos y cuando nosotros exhalamos, cuando inhalamos profundamente, ahí biológicamente, fisiológicamente se produce un momento de silencio. Cuando exhalamos profundamente, que ya no hay más oxígeno dentro de nosotros, hay otro momento de silencio. A esos dos puntos se les llama kumbhak en la tradición de los sabios de Oriente. Y ese momento en donde la inspiración y la expiración llegan a ese silencio, se vuelven en una puerta de acceso para encontrar ese yo que se expresa a través del amor, de la voluntad, de la inteligencia, y que ha venido actuando a través de nosotros, a través de todas las vivencias que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas. Entonces ese ser está allí, pero está esperando a que nosotros lo descubramos. Entonces ese es un ejercicio inicial: inhalar profundamente y sentir ese silencio, exhalar profundamente y sentir y experimentar ese silencio. Donde si lo acompañamos por factores externos en donde no haya ninguna música, ningún evento exterior que nos distraiga, pues va a permitir que nuestra mente se vaya callando, se vaya apaciguando, ¿sí? Ese tipo de prácticas, pues imposible practicarlas, por ejemplo, dentro de una discoteca, cuando hay muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos, muchos estímulos sensoriales y emocionales que no van a permitir que haya esa paz necesaria para accesar a ese silencio interior. Por eso, no en vano los monasterios y los sitios de retiro espiritual en las diferentes tradiciones religiosas están empotrados en las montañas, en desiertos o en lugares en donde están alejados del ruido social, que es el que nos aleja de esa esencia que somos. Entonces, pensemos en eso y busquemos no solo esos monasterios, sino también un parque cercano y escuchemos a los pájaros, el viento como toca las hojas, sintamos el sol en nuestro cuerpo, observemos la belleza del amanecer, del atardecer, de las estrellas, y preguntémonos en ese momento, cuando nuestra respiración entra y sale y estamos observando esas obras maravillosas que el universo y la naturaleza nos da, ¿dónde está ese ser que realmente somos? Y ahí, como dicen los maestros, seguramente encontraremos la voz del silencio, porque ese vacío del que nos habla la física y nos hablan los grandes maestros de la mística, pues no es más que ese silencio que caracteriza al universo, y es de donde emana absolutamente todo lo que existe. Bueno, queridos amigos, gracias por su sintonía. Llegó la hora de despedirnos y pues los esperamos dentro de 8 días. Escríbanos por favor al correo procesosdevida@gmail.com. Cuéntenos cómo les parecen estas charlas, háganos preguntas, bueno, en fin, esperamos sus comentarios. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, dulces sueños.